Ya, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra clase, así que si le voy a pedir a mi hermano que me habilite. Ya estoy acá. Gracias para compartir la presentación de lo que estamos viendo. Vamos. Bien, hemos estado hablando del desarrollo de los niños, de la infancia, de la instrucción que nos da la Biblia, de las situaciones que se dan en el aspecto psicológico y psicopedagógico de un estudiante o de nuestros hijos que se pueden manifestar y que hoy día se están siendo muy relevantes, muy destacados y han aumentado estas situaciones conflictivas en el proceso educativo de los niños en la actualidad. Así que habíamos considerado, repasando la última clase, estos pasajes de Lucas, de Proverbios, de Mateo y otros pasajes de la Escritura que destacan que Dios pone énfasis en lo que es la educación. Y me refiero, por ejemplo, a Lucas 2:52, donde habla de la formación de Jesús y su crecimiento en forma armoniosa en los aspectos cognitivos, en los aspectos espirituales y en los aspectos físicos. Por eso dice que crecía en estatura, ahí está lo físico, en la gracia para con Dios y lo espiritual, y en el aspecto social o frente a los hombres, que es cuando dice ahí, y los hombres. Entonces tenemos allí tres áreas del desarrollo que la Biblia nos habla del aspecto del ser humano: mental, físico, espiritual, y también podemos hablar de lo social, donde los tres primeros, los desarrollos mentales, físicos y espirituales, son los que nos capacitan para manifestar una buena interacción con la sociedad que nos rodea. ¿Ah? Eh, Hay un asunto bien interesante cuando hablamos de estos aspectos de la educación bíblica, mis hermanos. Es, llama la atención de que cuando Dios educa a sus siervos que tienen una misión preponderantemente especial que cumplir, se da, se da esto de que Dios los aísla. A Juan el Bautista Dios lo aisló del mundo y de la sociedad, se crió en un ambiente desértico, y eso lo podemos ver leyendo el mismo Lucas, pero el capítulo 42, el versículo 42, perdón, capítulo 2, versículo 42, donde Juan con sus padres se, se cría en un ambiente de soledad, y esa soledad, ese ambiente, de allí Juan obtuvo las lecciones espirituales que le mostraron la grandeza de Dios, un desierto con todas sus montañas, con su inmensidad, su silencio, con sus cosas sorprendentes. Pueden hablarnos de la grandiosidad de Dios, pero también le enseñaba aspectos de la situación en que se encontraba Israel, sin fruto, sin manifestar lo que Dios quería para su pueblo. Por lo tanto, Juan se prepara en ese contexto para hacer una labor profundamente educativa y social, porque Juan, de ese ambiente de soledad en el desierto, después se va a enfrentar con la gente, de los distintos niveles sociales, se va a enfrentar a soldados, a gente común, incluso a reyes, y les va a decir el mensaje de Dios de una manera clara y contundente. Claro que eso le costó incluso la vida a este siervo de Dios cuando se pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pero esta cabeza de Juan no rodó hasta que Dios consideró que la misión de Juan estaba hecha. Saquemos también el ejemplo del mismo pueblo de Israel. Dios lo saca de Egipto y lo lleva al desierto. Y en el desierto durante 40 años lo educa, lo forma, lo modela, lo tiene que disciplinar hasta que en ese ambiente de soledad el pueblo estaba preparado para entrar a la tierra de
de Canaán. Llama la atención que esa formación se da en, en Jesús y en algunos siervos de Dios. Perdón, de Juan el Bautista, algunos siervos de Dios. Estaba pensando en Jesús porque Jesús se crió en Nazaret, un ambiente que era completamente contrario a poder desarrollar buenas personas y buenos caracteres. No era, no era falso ni era mentira cuando uno de los discípulos o futuros discípulos de Jesús pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y era una pregunta retórica, pero tenía una respuesta contundentemente que sí. Nazaret no se destacaba por ser un modelo. Tremendos dilemas. Y en ese ambiente, Dios Padre elige que su hijo se forme, crezca y se desarrolle como persona, para que nadie dijera que Jesús tuvo ventajas sobre los demás seres humanos. Y aún siendo niño, que nadie dijera, ah, claro, Jesús llega a ser un hombre notable porque se crió en un ambiente como niño que lo resguardó de todo peligro, de todo contacto con la maldad, no tuvo un ambiente ni un contexto como el de los demás hombres. No, Dios no quería semejante posible acusación que hace el ser humano que siempre justifica sus conductas equivocadas. Dios toma a su hijo y lo lleva a que desde niño se tenga que criar en una ciudad conflictiva, llena de malos ejemplos, y de allí, de Nazaret, donde nada, donde qué cosa buena podía salir, salió nada menos que el Señor de los señores y el Maestro de los maestros, para indicarnos que el ambiente no puede marcar la educación de un hijo de Dios que entrega su vida en manos de Dios. Eso tiene que darnos hoy día una lección en el aspecto educativo y en el aspecto espiritual. Tenemos también Proverbios 2, 22, 6, que habla de nos instruyamos al niño desde la pequeñez en el camino que debe seguir y aun cuando sea viejo no se apartará de él, lo que pone énfasis en los cimientos que deben construir la formación de un niño adecuadamente, tanto en, en el hogar, en la iglesia y en la escuela. Tiene que hacerse conforme a la voluntad de Dios. Mateo 18:3 también dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, son palabras de Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quería destacar con esto Jesús? El valor de los niños y su disposición de corazón y humildad y dependencia a aprender, a ser instruidos, a tomar decisiones de querer cambiar. Así son los niños, así deberíamos ser los adultos con esa disposición a aceptar el cambio que Dios quiera dar o producir en nuestra vida. Ahora bien, la infancia, según la Biblia, tenemos ese siguiente subtítulo. Los niños son considerados herencia del Señor, lo dice el Salmo 127:3. Por lo tanto, la Escritura muestra que Dios cuida y valora la niñez y es su responsabilidad. Tenemos que tener también una visión de familia. Los padres y cuidadores son llamados a enseñar y modelar el amor de Dios a los niños. En el Antiguo Testamento se ordena enseñar la palabra de Dios en el hogar y en la vida cotidiana. Deuteronomio 6, ese conocido pasaje que dice, se la repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, al ir de entrada o de salida, a la hora de comida, a la hora de dormir, lo atarás a tu frente, lo atarás a tu muñeca, al dintel de tus puertas y en los postes, atarás esta ley, esta instrucción. O sea, Dios ve que si yo quiero lograr formar hábitos y conductas positivas en los niños, la repetición de esas lecciones, el estar siempre presente frente a esas lecciones, de que un niño leyera constantemente y viera la palabra de Dios que le pone ese bendito desafío, es una de las cosas que pueden ayudarlo a desarrollarse, a crecer y a ser una
una persona de influencia positiva en el mundo en que hoy día nos encontramos. Este pasaje sigue siendo una tremenda realidad y muy significativo para aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. Ya, nosotros hablamos ya, me parece que esto lo hablamos ya de las etapas de la infancia, ¿no? ¿Lo recuerdan ustedes, mis hermanos? Pues si no lo recuerdan, lo repasamos para seguir avanzando, ¿ya? Creo que ya hablamos que los niños, cómo se manifiestan entre los 0 y los 2 años, eh, la aplicación cristiana que debemos dar de cuidar y de formar el dominio propio, las características de desarrollar la individualidad, el saber tomar decisiones entre los 2 y los 6 años, ¿ya? Que sepan aprender el juego y que a través del juego aprendan sus roles en la sociedad y la aplicación cristiana que hicimos, que es un momento ideal para esta edad, entre los 2 y los 6 años, de enseñarles las históricas bíblicas simples que ellos valoran y que para ellos es tremendamente importante que las aprendan cuando niños. Lo que se aprende a esta edad difícilmente será olvidado posteriormente. Las historias bíblicas que son contadas y enseñadas significativamente en esta primera infancia nunca serán olvidadas por los niños. También hablamos de esta segunda etapa, de los 6 a los 12 años, cuando ya empiezan a comprender un poco más y a preguntar y a encontrar en Jesús un amigo, a una persona que necesitan. Pueden ver en él un salvador, a alguien que quieren, que aman y al cual quisieran entregarle sus vidas. Esta parte es importantísima para saber desarrollar la personalidad y el carácter de nuestros hijos, no neutralizarlos, no hacerlos callar. Tendemos nosotros en la educación, en la vida moderna, a los niños entre esta edad, por ser demasiado habladores o demasiado preguntones, a cancelarlos, a censurarlos, a quédate callado o no me moleste o después te respondo. No, lo que no responda un padre adecuadamente, lo que no responda un profesor adecuadamente, los niños van a ir a hacer las preguntas a otros que se los van a decir, les van a responder de manera distorsionada, alterada e incorrecta. Ninguna pregunta es tonta. No olviden eso, mis hermanos y amigos. Ninguna pregunta es tonta. La única pregunta tonta es aquella que no se hace. Debiéramos hacer todas las preguntas y en esas preguntas tener la sabiduría, la paciencia y la comprensión de responder de la mejor manera, con conocimiento, con sabiduría, con psicología, ya que estamos hablando aquí, psicología del aprendizaje, de la pedagogía, entendiendo cómo son las etapas de cada niño. Nosotros ahora deberíamos preocuparnos de responder a esas necesidades desde un aspecto ético correcto, desde una moral bíblica y desde una enseñanza cristiana, lo que hoy día no se hace en educación. Hoy día se enseña cualquier cosa y se permite una moralidad al gusto de cada persona. En esta edad los niños están desarrollando su moralidad, no tienen una moralidad formada. Si yo distorsiono su moralidad a esta edad, entonces el niño va a tener gusto por todas las inclinaciones equivocadas y contrarias a las escrituras. Mas si yo crío y formo una moralidad fuerte, con claridad de principios, de que lo malo va a ser malo aquí y en cualquier parte del mundo, y que lo bueno es bueno aquí, ahora y en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, estamos criando y estamos formando jóvenes que tendrán la capacidad de interferir y de intervenir en una sociedad decadente, cada vez con menos valores, cada vez más desastrosa y que permite cada vez mayor maldad en todos los aspectos de la vida. Ahora, también la adolescencia, edad temprana, ya aquí hay cosas ya hechas. Lo que no se hizo bien hasta los 12 años, aquí ya comienza a manifestarse el fruto de una acción bien hecha o de una acción mal hecha.
De los 12 años en adelante, el niño va a comenzar a ser individualista, personalista, pero si esa individualidad y esa decisión, individualidad y personalidad se hizo bajo los patrones correctos, nosotros vamos a tener la satisfacción de ver un niño bien formado. Pero si no lo hicimos en la etapa anterior, vamos a encontrar que hay dilemas, que hay conflictos, que hay conductas equivocadas y que para poderlas transformar vamos a tener que invertir mucho más paciencia, mucho más cariño, mayor cantidad de estrategia, reconocer que nos equivocamos en haber enseñado o no haber enseñado la lección que debimos haber hecho en su momento. Y podemos sacar resultados como también hacérsenos difícil la tarea. Pero Dios es comprensivo. Si nosotros nos empeñamos con amor, con paciencia y consagración, incluso en esta condición, nosotros podemos, por la obra del Espíritu Santo, ser docentes cuya influencia espiritual, cuya presencia del Espíritu Santo marque la diferencia sobre nuestros alumnos. Seamos maestros, profesores llenos del Espíritu Santo. Los jóvenes y los niños se dan cuenta de la diferencia que hay entre un maestro y otro por la forma en que se le habla, con la autoridad con que se le habla. Si usted le enseña a un niño con un lenguaje de duda, el niño y el joven, la señorita, se va a criar con dudas. Pero si usted le contesta con amor, con convicción, con certeza y seguridad de que esto es negro porque es negro por esto y por estas razones, o que esto otro es blanco por estas razones es blanco, y lo justificamos racionalmente, damos una explicación adecuada de eso de por qué es negro o por qué esto otro es blanco, y lo hacemos con la paciencia y el amor correspondiente, nos vamos a ganar la confianza de nuestros estudiantes de una manera que no lo habíamos esperado. Incluso como adultos, si usted da una respuesta a cuestionamientos que otros no responden o que dicen, mire, sobre este aspecto podría ser esto, esto y esto otro, podría ser esto de acá, podría ser esto de allá, y usted elija cuál es la respuesta que a usted le parece, usted va a quedar igual. Dice, no, yo no estaba esperando que me dijera tantas cosas que en el fondo no me dijo nada. No, usted espera que frente a una duda significativa o una pregunta, se le conteste con definición y con autoridad, con ciencia y con sabiduría. ¿Acuerdan ustedes ese pasaje que dice el profeta en el Antiguo Testamento, donde Dios habla y dice, y os daré pastores que os apacienten con ciencia y con sabiduría? Hoy día podríamos aplicarlo a los profesores y podríamos decir, y os daré maestros y profesores que apacienten a vuestros hijos con ciencia y con sabiduría, pero con la ciencia de Dios, no con la ciencia mundana. Dios tiene su ciencia. De hecho, Dios es el inventor de la verdadera ciencia. Dios es el inventor de la verdadera matemática, de la verdadera psicología, no solo de la verdadera teología y de la verdadera doctrina o del verdadero evangelio, sino también de estos aspectos. Y en esa área, Dios también quiere formar maestros para que usted y yo seamos maestros conforme al corazón de Dios que enseñen con ciencia y con sabiduría. Póngase metas altas. Yo en este caso, mis estimados hermanos y amigos, yo les voy a invitar. Ahora llegando al fin de este curso, póngase metas altas. No ponga la línea de desarrollo a la mitad. No le pida al Señor medio litro cuando Dios le ofrece dar el litro completo. Si Dios le ofrece un litro,
No se conforme con medio litro. ¿Me entiendes la metáfora? No nos aceptemos con ser mediocres. Hay demasiada mediocridad en todas las ciencias de este mundo y en todos los conocimientos de este mundo. O sea, avanzar lo suficiente como para que yo quede conforme, pero a veces esa conformidad es mediocridad. Póngase metas altas, póngase desafíos. Si esta materia le gustó, póngase la meta, voy a seguir estudiando, voy a seguir buscando, voy a seguir escarbando, yo me voy a perfeccionar. Si le gustó el aspecto psicológico, siga desarrollándose en este aspecto psicológico. La gran virtud de un alumno es superar al maestro en términos humanos. Nunca nosotros vamos a superar, por ejemplo, al Señor Jesucristo, que es el maestro de los maestros. No, pero en términos humanos, de la relación profesor-alumno de humanidad, la meta de un alumno es que supere a su maestro. Y si lo supera, un maestro humilde y sincero va a decir, excelente que tú seas, me hayas superado, excelente que tú te hayas perfeccionado en este aspecto. Esa era la meta que uno quería lograr en los maestros para que logren éxitos en la vida, que sean superiores. Les pongo dos ejemplos dentro de mis alumnos que he tenido en mis años de enseñanza. Puedo hablar con satisfacción por lo menos de dos casos de un alumno que estudió aquí en este lugar tan sencillo como es Coronel, en la octava región aquí en Chile, Coronel, y que esta alumna, porque es una alumna, creció, se desarrolló, estudió su profesión, estudió educación, y un día me escribe y le hablo, y ella me dice, profesor, me dice, estoy en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, perdón. ¿En Cambridge estás tú? Sí, profesor. Aquí estoy sacando un doctorado en educación. ¿Sabes lo que yo sentí? De que la conocí siendo una niña pequeña y que esta niña pequeña haya superado lejos al maestro y que esté en el lugar donde solamente grandes hombres y mujeres entran, como es la Universidad de Cambridge. Uno siente satisfacción y uno dice, gracias Señor. Gracias Señor porque yo puse una de esas piedrecitas básicas, muy pequeñitas, para que esta niña llegara a la cumbre del conocimiento que tiene. Mis estimados hermanos y amigos, si una montaña llega a ser alta, no es gracias a las piedras que están en la cumbre, es gracias a las piedras que están en la base de esa montaña. Si las piedras de la base de esa montaña son grandes y fuertes, esa montaña será alta y permanecerá en el tiempo. Usted y yo somos llamados a poner esas piedras de la base para que la montaña que se construya arriba sea tan fuerte que llegue a ser muy alta. Y cuando llega la última piedra que está en la cumbre, esa piedra que está en la cumbre, metafóricamente hablando, tiene que decir gracias. Estoy acá arriba gracias a esa piedra última que está allá abajo. Sin esa piedra última o primera que está allá abajo, yo no habría llegado hasta arriba. Eso, mis hermanos, yo quiero que sea una motivación hoy día en cada uno de ustedes a la hora de fomentar el desarrollo, el crecimiento en nuestros alumnos, el modelar valores cristianos, el presentar una disciplina cristiana. La disciplina cristiana forma. Los valores cristianos se basan en la ética bíblica, que son principios morales que no se transan. Enseñémosle a nuestros alumnos, mis hermanos, que muchos de los problemas psicológicos y a veces de aprendizaje incluso que puedan tener, se pueden superar si tienen valores cristianos que no se comercializan, no se transan. La honestidad no se vende. El compromiso y el esfuerzo no se negocian. Eso hay que decirle. No transes tus valores.
Si necesitas recibir disciplina cristiana, tú la vas a recibir, pero para formar. El Señor nunca disciplinó con el mero gusto de castigar a su pueblo, a sus hijos. No, Dios no toma venganza de esa manera, porque ya siendo venganza no es disciplina, es castigo. Y el castigo no espera formar, espera dañar, dar las consecuencias de algo malo. La disciplina cristiana, tanto en el hogar, en la escuela y en la iglesia, siempre tiene que ser formativa. Estás enfrentando esto y que el estudiante, el niño o la niña, piense, ¿por qué estoy viviendo esta situación incómoda? Y ahí el maestro tiene que saber guiar y decirle, estás viviendo esta situación desagradable porque cometiste estos errores, pero ahora tú tienes que aprender que este error no lo vuelvas a cometer y aprender de tus lecciones para que en el futuro, frente a una situación parecida, tomes la mejor decisión, hagas la mejor acción y pienses y digas las cosas de la mejor manera. Necesitamos jóvenes así. Hoy día, hoy día, mis hermanos, la modernidad, con toda la confusión que tiene, cuando un padre disciplina a su hijo, lo digo con conocimiento de causa, que lo que hace un padre se desquita, no hace disciplina, se desquita, toma toda la rabia, acumula toda la rabia y llega el momento en que ya no aguanta más y toma un palo, toma una correa o usa sus manos y abusa y agrede golpeando insensiblemente con ira satánica, porque no puede venir eso del cielo, a su hijo y a su hija, dejando marcado a su hijo. He recibido, mis hermanos en la escuela, niños con el rostro amoratado, con ojos negros, o que no se pueden sentar, su espalda no se les puede tocar. ¿Por qué? Porque fueron violentados por aquellos que se llaman padres. Dios nunca hace eso. Y un padre cristiano no lo puede hacer, no lo puede hacer. Por eso que una lección que debiéramos aprender con los hijos, nunca disciplinar a un hijo cuando yo ardo en rabia. Si yo estoy ardiendo en rabia, no tomar, nunca, si eso debiéramos aconsejar a los padres y apoderados y a las madres, nunca aplicar una disciplina cuando uno está lleno de ira, porque la ira es irracional y la ira me va a hacer, no permite enseñar. La ira de Dios enseña cuando es con misericordia. E incluso en el castigo enseña, pero la ira humana se desquita, es vengativa y que lo que quiere es causar daño. Nunca debiéramos castigar a un hijo cuando estemos nosotros llenos de ira. Nunca. Es mejor dejar la conversación, salir afuera, irse a un lado, tomar aire, ir a refrescarse, tomar agua, darse un baño y decirle, mira hijo, de este tema no discutamos más ni hablemos más, esperemos un par de horas o hablemos mañana de este tema hasta que tú te hayas calmado. No esperes que el niño se calme. A veces los papás modernos esperan que el niño se calme, cuando los que han perdido la calma son ellos. Le pedimos a los niños una actitud que nosotros no estamos manifestando y eso produce daño psicológico. El que tiene que tener la capacidad de controlarse primero es el adulto, para que el niño aprenda por el ejemplo. No esperemos que el niño se controle, está aprendiendo. El que se supone que ya hace las lecciones más fundamentales de la vida soy yo. A veces eso no lo hacemos a la hora de aplicar la disciplina cristiana. Fomento de la relación con Dios. Qué importante esto. Si yo no tengo una relación con Dios, ¿podré yo enseñarle a mi alumno, a mi hijo y a mi hija, a mi más joven miembro de mi iglesia, a tener una sana y viviente relación con Dios? Mis hermanos, un siervo de Dios, cuando tiene esa conexión vital con el cielo, se le nota, es inevitable.
Hermanos, es inevitable que en ese maestro, en ese pastor, en ese líder, en ese papá, en esa mamá que tiene una conexión viviente con el cielo, no se le note en sus palabras que habla con la unción divina. No porque dice poesías, sino porque habla con una tranquilidad, con una convicción, con una certeza, con esa amabilidad, con esa seguridad que hoy día necesita el mundo y los niños escuchar. ¿Dónde hoy día encontramos a alguien que nos hable con convicción y seguridad? Hoy día tenemos gente que le grita al mundo sus pecados y se lo dice, y los viven reprendiendo y reprendiendo. Hay que reprender el pecado, correcto, hay que reprenderlo. Pero ¿quién habla con la bondad de Jesús para formar, educar y instruir? Si hay una vez en que Jesús reprendió fuertemente el pecado, fue una sola vez, y ustedes saben que ahí es San Mateo 23, tiene un sermón, pero fortísimo, de cuando el Señor reprendió en los más severos términos la conducta de Israel. Pero antes de eso, fue capaz de decir Jerusalén, Jerusalén, con lágrimas en los ojos, llorando por su pueblo, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta tus polluelos, pero no quisiste? ¿Con qué pena tuvo que decirle a esa ciudad y a ese templo, más bien hablándole a la gente, no a los objetos, vuestra casa os he dejada desierta? ¿Con qué pena tuvo que sentenciar estas palabras? Y no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo eso marca la psicología de aquel que va a ser maestro, de aquel que tiene una relación especial con Dios, de aquel que involucra a su comunidad, a sus estudiantes, para hacer una obra significativa de restauración, de redención, de formación. La mejor psicología del aprendizaje, mis hermanos, la tiene Dios. El mejor remedio para los dramas psicológicos de los niños y las niñas de hoy se llama evangelio. El evangelio. El evangelio puesto y adecuado para cada situación. Si nosotros lo aplicáramos más a menudo, a lo mejor nos llevaríamos una tremenda sorpresa de lo que podemos eh, cultivar en nuestros alumnos. Llevarlos a lo que estamos viendo allí, los factores psicopedagógicos que nos influyen en nuestra tarea pedagógica. Llevar a los niños a tener una autoestima y considerar que tienen un propósito en la vida. Decirle, tú eres hijo de Dios. Me gusta lo que dice un autor en un libro que se llama, podemos, podemos no estar de acuerdo en todo lo que dice, pero hay cosas que tienen una tremenda verdad en lo que dice y son palabras que nosotros podemos tomar. El libro que se llama Una vida con propósito. Ese libro, Una vida con propósito, dice una tremenda verdad que nosotros debemos tomar para nosotros mismos y después transmitirla a nuestros estudiantes. Tú no eres un accidente en este mundo. Esa es una idea fundamental de ese libro y es una tremenda verdad. Tus padres no te planificaron, dice ese libro. Fue allá en el corazón y en la mente de Dios quien te planificó, dice. Te planificó el color de tu pelo, planificó el color de tus ojos, planificó, incluso determinó el sexo que tú ibas a hacer, planificó el propósito de tu vida, cómo iba a ser el color de tu piel. Todo está planificado en la mente de Dios. Pero Dios sabía que la persona específica que tenía la información genética necesaria, que es tu padre, o la información de tu madre, era la combinación perfecta que debía juntarse
para que salieras tú, dice ese libro. Tú eres la intención y el propósito de Dios. Por lo tanto, si tu mamá te dejó, tu mamá te abandonó, recuerda de que incluso en esas circunstancias no eres un accidente, porque por sobre tus padres está Dios. Eso lo tengo que tomar yo primero para mi vida. Si yo me considero que no soy un accidente, sino que soy un enviado de Dios, una enviada de Dios, un siervo de Dios y una sierva de Dios para hacer la maravillosa tarea de la enseñanza, eso yo lo voy a transmitir y lo voy a comunicar y se lo voy a hacer sentir a mis alumnos y les voy a hacer sentir que son importantes. Haz sentir importante a tus alumnos y vas a ver cómo te van a querer y cómo te van a extrañar si llega el momento en que se tienen que separar de ti. Hoy día es impresionante ver que alumnos de octavo año que ya salen de nuestro colegio, que estuvieron 9, 10 años con nosotros desde prekinder, hoy día te abrazan y lloran despidiéndose de ti. En esas lágrimas que corren por esos niños, está diciendo: para usted, profesor, fue importante para mí y me duele separarme de usted. Otros no le va a dar lo mismo. Siquiera ni siquiera se va a despedir de ti porque tú no impactaste su vida. Pero si tú impactaste su vida, es muy posible que te lo haga sentir el momento que se tenga que separar de ti y te lo va a decir con palabras y a veces con lágrimas en los ojos, de que fuiste un maestro, una maestra que impactó su vida, porque le enseñaste a valorarse, le enseñaste que tenía un propósito en la vida, que había un Dios que lo amaba, una base sólida de fe en Dios. Le enseñaste a amar a los demás, la empatía, la capacidad de servir a otros, de que en vez de enseñar, hoy día en los colegios se enseña mucho la competición, el que un alumno pelea con otro, el que él corre, quién tiene la mejor nota, quién saca el mejor premio. Hoy día se estimula mucho la competición, pero en un colegio cristiano y en una vida cristiana y un maestro cristiano, lo que va a enseñar es la cooperación, muy parecida pero completamente distinta a competición, porque la cooperación es cuando un alumno a otro dice: oye, recorramos juntos este camino. Oye, a ti, ¿tú no aprendiste esto? Yo te lo enseño. ¿Te falta aprender las tablas? Yo te ayudo a aprendértelas. Oye, yo no entendí esta ecuación de matemáticas. Y el alumno que aprendió el principio del amor y de la cooperación dice: pero ven para acá, yo te enseño. O vamos juntos y preguntémosle al profe. Y vienen juntos ese compañero y los dos: profe, ¿por qué no nos explica de nuevo cómo se hace esto? Porque a mi compañero le cuesta un poco. Eso se llama cooperación, a ayudarse unos a otros a salir adelante. Eso es la empatía, una sanidad psicológica tremenda para superar los problemas de la psicopedagogía. Es la autoestima, el sentido de propósito, la empatía, el saber que Dios me ama, el saber que soy hijo, hija de Dios, que no estoy solo y que va a tener problemas y que frente a los problemas tiene que tener la resiliencia, esa capacidad de levantarse, de reconstruirse, de resistir, de manejar sus emociones, que no se deja aminalar y que o menoscabar porque se siente mal, sino que aunque se siente triste, sea capaz. Y eso es tarea nuestra, también del hogar, debería ser primero en el hogar. Pero a veces nosotros vamos a ver que en el hogar nos coopera muy poco en este aspecto. Los niños llegan emocionalmente mal educados a los colegios, horribles. Los niños no saben controlar sus emociones, porque los padres no saben controlarlas. Estallan heridas y se gritan cualquier cosa y se gritan cualquier cosa, lloran por cualquier cosa, se enojan por cualquier cosa, por lo más insignificante, gritan, se violentan.
Bueno, y ese desorden emocional se transmite a los hijos y los niños llegan de muy pequeños al colegio no sabiendo controlar sus emociones. Si algo le salió mal, se enoja, se enoja, se enoja, se enoja y se enoja porque con el enojo quiere lograr lo que no tiene y con esa molestia y si no logra lo que quiere, pasa al siguiente paso que es no solo la molestia, sino que la agresión y la violencia, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque no aprendió a controlar sus emociones. Los padres ni siquiera saben a veces qué tipo de emociones hay y cómo se controlan. Ni siquiera pueden saber a veces qué es una emoción. Una emoción es lo mismo que un sentimiento. No, no lo es. Nuestra vida no es manejada, no puede ser manejada por emociones ni por sentimientos, sino que tiene que ser dirigida por principios éticos y valóricos correctos. Correctos. Decía una educadora, la grandeza de un hombre no se mide por la capacidad de los sentimientos de controlar su vida, sino por la capacidad que tiene la persona de controlar sus sentimientos y emociones. Algo que hoy día, ¿para qué le digo? ¿Para qué le digo? Si hasta en la iglesia usted va a encontrar gente que no controla sus emociones. En los ambientes, en cualquier ambiente, le va a encontrar usted gente que no sabe controlar sus emociones y que el manifestarlas de la peor manera es lo más adecuado y preciso en ese momento. Los matrimonios se acaban principalmente porque padre o esposo no supieron nunca, nunca aprendieron a controlar sus emociones. La pregunta es, yo como padre, yo como maestro, ¿estoy enseñando o voy a enseñar a mis hijos el control adecuado de sus emociones? Eso es una tarea pendiente hoy día en la sociedad que nosotros tenemos. Conclusiones. Conclusiones de lo que estamos viendo. Uno, la psicología cristiana del desarrollo infantil, mis hermanos, como leemos allí, nos enseña que el crecimiento de los niños no solo se mide por los logros o habilidades, sino por el desarrollo de un carácter basado en el amor, la fe y el servicio. Dios no va a pedirme nada que el día en que tenga que pararse todo ser humano delante de Él para preguntarnos cuánta matemática aprendí, cuánta historia aprendí o cuánta literatura aprendí o dejé de aprender. Cuando nos toque pararnos todos, alumnos y maestros, todos los seres humanos ante el juez de toda la tierra, lo que me va a medir, lo que me va a preguntar es si yo desarrollé un carácter conforme a la voluntad de Dios. Una psicología basada en el Evangelio, basada en el amor de Dios, en la fe y el servicio. En otras palabras, va a medir en mí lo que me dijo siempre en el Evangelio. Aprendiste, tu carácter aprendió a amarme a mí con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu ser. Y en segundo lugar, tu carácter aprendió a amar a amar a tu prójimo como a ti mismo. Esas pautas serán la base del juicio de Dios sobre todo ser humano, sobre todo ser humano. Y no se escapará nadie. Por lo tanto, esta psicología del desarrollo tiene que llevarnos a tener esa mentalidad con proyección de futuro, con proyección a la eternidad. Queridos futuros maestros que están en esta clase, ustedes se educan para la eternidad. Si usted no está educando para la eternidad, yo le aconsejo sinceramente, no eduque.
Mejor no se dedique a la educación. Si usted va a educar a niños y a niñas para este mundo y para un mundo que está perdido, este mundo, mejor no se dedique a la educación. Haga otra tarea más noble en que no se endeude usted con el cielo. Pero si usted es un maestro cristiano, usted está educando para la eternidad. Está educando para que los niños y jóvenes aprendan a vivir en este mundo bajo los principios del Evangelio de Dios y de la palabra de Dios, para continuar un servicio superior, de mayor dimensión, en el mundo eterno que es el cielo. Segundo punto, el papel de los adultos en su vida. Cada miembro de la familia, de los educadores y los líderes de la iglesia juegan un papel crucial en moldear a los niños como discípulos de Cristo, como ciudadanos del reino de los cielos. Cuando los adultos guían a los niños con amor, con paciencia, con el ejemplo, los niños desarrollan una fuerte base de fe. Y en la fe, y aunque vengan pruebas, no abandonarán la fe que una vez tuvieron y que desarrollaron. Y si en algún momento el golpe llega a ser tan fuerte que se alejan de Cristo, tarde o temprano el Espíritu Santo vuelve a encender esa mechita y vuelven a recordar, y muchos de esos que se fueron vuelven a la iglesia. Los estudios eclesiológicos muestran que muchos de los que tuvieron una buena formación como cristianos, pero que por algún momento se alejaron de la iglesia, la mayor parte de ellos vuelve en un determinado momento cuando la voz de Dios les vuelve a extender la invitación. Pero si la formación básica fue débil, eso mayormente no vuelve, mis hermanos, no vuelve. Somos llamados a la acción de cada persona que influye en la vida de un niño. Recuerda el privilegio y la responsabilidad de guiarlo en el amor de Dios, promover un ambiente cristiano positivo, lleno de gracia, que permita a cada niño descubrir su identidad y su propósito en Cristo, es una tarea tremendamente importante, básica. Bueno, esto que está aquí ya lo estudiamos, lo revisamos y ustedes lo han podido leer en el trabajo que se les mandó como tarea. También los déficits eh, que se han producido, ya eso lo vimos la semana pasada, ¿ya? Eh, Trastorno, ansiedad escolar, los trastornos oposicionistas desafiantes, la depresión infantil, y ya son temas que nosotros hemos considerado en la clase anterior. Por lo tanto, mis hermanos, eh, me desconecto en este minuto para dar la oportunidad de que ustedes puedan hacer las preguntas, comentarios correspondientes a la clase de hoy, si ha significado algo importante, un desafío para esa tarea de lo que significa ser maestro, de instruir a esos, los hijos más pequeñitos de la grey de Dios. Y en eso tenemos una tarea importante, mis hermanos. Acuérdense que el Señor dice que aquel que ponga un tropiezo a estos, sus hijos, sus hermanitos más pequeñitos, para hacerlos caer y los hace caer, mejor le sería a ese hombre que se atara una piedra de molino al cuello y se tirara al mar. El Señor tiene una tremenda declaración allí. Por eso que el ser un maestro cristiano es un llamado, es una vocación y es un hermoso desafío en el Señor. Bien, mis hermanos, ¿alguna pregunta de lo que hemos estado viendo en este minuto? ¿Algún comentario? Bueno, recalcar que ojalá que nos quede presente de que la base de la educación de un niño, estamos hablando de un niño especialmente, es el amor. Si nosotros no entregamos una clase basado en el amor, entonces, y sin olvidar que los niños son perceptivos.
Entonces, no podemos entregar una clase que no sea de otra manera. Si queremos niños que capten lo que estamos enseñando, si queremos niños felices, si queremos niños realizados, entonces la base central es el amor. Tenemos también que eh, ocupar esa herramienta que es la repetición que mencionaba el profesor, porque apliquémoslo como si fuéramos nosotros mismos. Cuando niños, ¿cómo se nos quedaban las cosas? A través de la repetición. Si nuestros papás nos decían, no hagas esto, o anda y haz esto, pero si no nos tenían que decir una vez, dos veces, tres veces, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos entender la orden o la instrucción, sea bueno o sea malo, me refiero a esas cosas que de niños medio por cada uno, pero si uno le repiten, le repiten, le repiten, ya al final le queda, no, no voy a volver a hacer eso. O, oye, hijo, hace esto de esta manera. Y uno como papá le enseña al hijo a través de la repetición. Cuando estemos enseñando en la sala de clase, acordémonos también de que fuimos niños y de que somos papás. Ya, entonces tenemos que enseñar con amor y con repetición. Eso quería rescatar de esta clase. ¿Hay alguna Muchas gracias, consulta hermana Patricia. o duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta, mis hermanos? Recuerden, estoy Todo muy recibiendo claro, que mi algunos de pastor. ustedes me han dado sus trabajos. Perdón, hermana Está Lili, todo muy claro. Yo lo entendí todo súper bien. que Muy bueno, me alegro interesante. mucho. Recuérdense que ya me estoy esperando sus trabajos, ya hay como 3 alumnos que han enviado sus resúmenes eh, de la materia del PPT, así que yo les animo a hacer esta tarea y enviarlos para poder verificar el fruto de lo que estuvimos haciendo toda esta semana. Yo espero que realmente que esto, aunque es muy condensado en cápsula, por lo menos haya generado a ustedes esa inquietud de investigar y de valorar la psicología cristiana y este pedagogía del aprendizaje que es necesario tener en cuenta hoy día, porque hoy día en Chile por lo menos la cantidad de niños con problemas psicológicos, con problemas de aprendizaje que necesitan la atención psicopedagógica es admirable y el número sigue creciendo, mis hermanos. No olvidar también, no olvidar que otro punto importante que comentó el profesor es que nos ganemos, aprendamos a ganarnos la confianza de los alumnos. Eso también es súper importante y primordial dentro de toda la parte psicológica que también se abordó. Debemos ganarnos la confianza de los niños. Y de repente nos vamos a encontrar hasta con sorpresas, como una vez comentó el profesor respecto a que los niños se van a abrir con nosotros, a lo mejor nos van a contar hasta sus problemas, pero nosotros siempre tenemos que llevarlos a los pies del Señor, a los pies de Cristo, para que sepan ellos que todas sus situaciones que estén viviendo como niños tienen solución en Cristo Jesús. Y no nos olvidemos de seguir preparándonos, como decía el profesor, de seguir aprendiendo y no nos quedemos con el vaso medio lleno. ¿Ya? Así que eso nos podamos seguir preparando. Así que bueno, si no hay otra consulta o pregunta, vamos a pedirle a nuestro profesor que nos despida en oración. Amén, amén. Así que, hermano, está el desafío. En el Señor lo podemos lograr. Todo lo que le pidamos al Señor, Él nos da la fuerza para lograrlo. Amén. Así que oremos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos podido realizar esta clase. Gracias, Señor, porque en este minuto, más que enfocarme hoy día en los niños, me quise enfocar en los que van a ser mis colegas como profesores, en esta tarea de enseñar, en motivarlos a ellos a esta noble y hermosa tarea, mostrar lo grandiosa y desafiante que es, pero también la satisfacción que trae el poder hacer esta obra en favor de aquellos que son tus hijos más pequeñitos. Que un día, Señor, que un día, sí, Señor, lo oramos así, podamos encontrarnos en el cielo con aquellos que fueron nuestros alumnos, nuestros estudiantes. Y qué grato va a ser poder encontrarnos y que nos digan, profesor, qué gusto encontrarnos y qué alegría me da el saber que gracias a usted y a lo que usted me enseñó, mi fe en Cristo me llevó hasta este lugar.
Creo, Padre, Señor, que esa es la mayor satisfacción que nosotros como maestros podemos tener, encontrarnos contigo y con nuestros estudiantes allá en el reino de los cielos por la eternidad. Bendice aquí a este grupo de alumnos y de futuros colegas, mis hermanos en la fe, para que esta tarea siga más adelante con un mayor anhelo, con un mayor deseo de perfeccionarse para servirte de la mejor manera. Llénalo de tu Santo Espíritu y de la sabiduría de lo alto. Bendice al hermano que ha estado detrás de este proyecto con toda su paciencia y tú le has dado la fuerza para llevarlo adelante. Sigue fortaleciéndolo, Señor, porque esta obra también a veces cansa, pero tú no permitas que tu siervo se canse, sino que siga saliendo adelante y que esta obra, Señor, pueda seguir creciendo para gloria de tu nombre. Lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga y nos vemos, Dios mediante, en nuestra última clase el próximo miércoles. Un abrazo y bendiciones para todos. Gracias, profesor. Gracias al Dios les Señor. bendiga. Hermano, que Dios les Que Dios les bendiga. bendiga. Gusto Bendiciones. saludarles. Chao, chao. Chao, Dios le chao. bendiga. Buenas noches. Gracias, buenas noches, chaito.